Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Agradezco este silencio temporal. Estaba yo alarmado porque ya no hay orden en las reuniones de las cámaras del Congreso. Unos comen, otros platican, reciben visitas, los asesores activos, y la verdad citamos a comparecer a servidores públicos y si los vamos a tratar como nos tratamos entre nosotros, mejor que no vengan, ¿no? Debemos de respetar la sede, el trabajo legislativo, la función legislativa desde nuestro comportamiento en las cámaras. No es que yo me arrogue el derecho para poder señalar esto, pero todo lo compartimos, ¿verdad, Diva? ¿Sí? Así es que gracias por lo menos tener un momento de silencio en este instante. El verdadero rostro de la reforma energética está a la vista. El rostro de la reforma energética es el de un depredador social. No encontramos justificación técnica al aumento en el precio de la gasolina y de las tarifas eléctricas. Los aumentos tienen propósitos recaudatorios, es decir, cargar en los hombros de los mexicanos el déficit que hay en la Hacienda Nacional. Ese es el propósito. No hay ninguna otra razón. Aquí oradores ya han dado cifras de los déficits. Y en los precios de la gasolina y en las tarifas eléctricas es de donde se pretende cubrir esa falta de dinero, por cierto necesaria también, pero no para ser cargada solamente así. Sus efectos son inflacionarios. El precio de la gasolina influye y determina los precios de otras mercancías. Sirve para transportar mercancías y las tarifas eléctricas en materia industrial y comercial determinan servicios y precios de mercancías. Pronto tendremos registros inflacionarios en nuestra economía. No nos alarmemos. Por eso queremos escuchar de los responsables de las áreas públicas relacionadas con la hacienda pública mexicana, con la materia energética y con las dos empresas productivas de México, CFE y Pemex, las razones que se tienen para ello, las causas de esto y los efectos. Por eso queremos. Yo celebro que haya habido una respuesta inmediata de los grupos parlamentarios para que sea solamente una posición de las fuerzas políticas representadas en esta comisión permanente, pero que ya esté el acuerdo de las comparecencias. El diálogo entre los poderes es sano y determina la evolución de una democracia. Que no haya resistencia, que sea muy común para nuestro sistema político la comparecencia de funcionarios en los órganos de la Cámara. Lo hacen en los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios invitan a los secretarios del gabinete de diferentes ramos. Bueno, hace no mucho tiempo estuvo el director de Pemex, hoy presidente del PRI, poco antes de ser nombrado, parece que el mismo día que fue nombrado estuvo también aquí en la comisión permanente. Se reúnen con grupos. Entonces, ¿cuál es la dificultad para que tengamos un mejor diálogo entre los poderes públicos? No lo veo y creo que por eso hoy celebro que haya habido una respuesta de los grupos parlamentarios y que se haya dado un acuerdo de la mesa directiva
para poder tener estas comparecencias que serán de gran utilidad. Nuestra gasolina es la más cara del mundo, es 26% más cara que la que tienen en Estados Unidos, que por cierto no podemos comparar ni el modelo energético ni la situación que hay en Estados Unidos, pero sí, ¿cómo nos explicamos que es más barata la gasolina en Guatemala? O en España, que no es un país productor. O sea, sí hay circunstancias de las cuales sí hay que hablar y sí hay razones que identificar para que las fuerzas políticas no dudemos. Lo peor que le puede pasar a un país es que ya no haya confianza en el ejercicio del poder público. Y si todos caminamos con el diálogo y con la información necesaria, habrá una mejor sociedad. Por eso es por lo que pedimos que es la comparecencia de los servidores públicos. No por rivalizar con ellos, no por someterlos, no, porque hay un diálogo, un equilibrio entre los poderes. Por esa razón nos pronunciamos. No hay que aprovechar cada circunstancia para hacer que un funcionario venga y se someta al poder del legislativo. No, es un diálogo el que tenemos que entender, y más allá de que sea un acuerdo del Pleno, de un órgano como la Comisión Permanente o los plenos ordinarios de las cámaras, que mantengamos un diálogo político como legisladores y como grupos parlamentarios. Yo les quiero decir que así como es inevitable la revisión del contenido de la reforma educativa, ya es inevitable revisar algunos de los contenidos de la reforma energética. Ya es inevitable y ya se abrió el debate para ello, y el poder público debe de estar consciente de ello y debe facilitar las condiciones para que podamos encontrar las mejores leyes. Las leyes no se hicieron para quedar inamovibles, para ser definitivas. El Estado de Derecho, lo he dicho, no solamente es la vigencia de la ley, es reformar la ley que está provocando conflictos y está provocando tensiones. Así es que felicito a los grupos parlamentarios, felicito a la mesa directiva por haber alcanzado este acuerdo y poder encontrarnos con los responsables, los titulares de las áreas de la Secretaría de Energía, el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y los directores de las empresas productivas de México, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Les agradezco la atención. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Federico